Y yo de nueva cuenta, tratando de empezar esta primera conferencia de salud en tiempo de crisis. Vamos a revisar lo que podemos comprender por salud o enfermedad. Lo uno implica la ausencia de lo otro, por ejemplo, salud implica la ausencia de enfermedad. Sin embargo, en nuestra sociedad actual, la enfermedad la estamos utilizando como un recurso para evitar este, los dolores, para evitar las idas a los médicos, a los hospitales. En este tiempo de pandemia obviamente hemos aprendido algunas cosas. Sin embargo, necesitamos activar como la conciencia para ver qué es lo que podemos aprender en realidad de nosotros mismos. Cada enfermedad presenta síntomas. Los síntomas vienen siendo los malestares que empezamos a sentir, obviamente, con dolor que puede ser agudo, grave o leve. Las personas en la actualidad sienten el dolor de pecho, sienten el dolor de cabeza, el dolor de garganta. Y una tendencia natural es que nos automedicamos. Pues tengo dolor de cabeza, pues me tomo un paracetamol y pensamos que vamos aliviando el camino. O sea, lo que intentamos es evitar el dolor a primera instancia. Pero el recurso natural, sí, que nos da el cuerpo, en el organismo, es que el dolor de cabeza aparece por algo. Y si no revisamos ese algo de manera consciente, pues entonces el mañana pasado va a volver a aparecer ese dolor de cabeza como algo que el cuerpo y el organismo está enviándonos a nosotros. Y obviamente si nuestra respuesta es la misma, pues vamos a tomar otra vez el paracetamol para aliviar el dolor de cabeza. Cuando pues debemos saber las causas y los orígenes que dan inicio a ese dolor. Entonces, ¿cuál es la enfermedad que está en la actualidad? Pues está el famoso COVID, que ya sabemos lo que existe en realidad. Y está en todos lados. Y está en todos lados porque no hemos sido conscientes de un proceso de crítica hacia nosotros mismos. Y pensamos que pues eso no nos va a pasar a nosotros. Primeramente negamos el hecho. Cuando negamos el hecho de que nos puede pasar a nosotros, pues es algo más pronto. Y el contagio empieza a hacerse de manera circular y cada vez el círculo va tomando dimensiones estratosféricas, como las que tenemos ahorita. Los cuidados y los autocuidados que podemos tener cada uno de nosotros son la respuesta que nuestra formación consciente puede hacer para que exactamente podamos hacer contra a este virus que pues, nos está llegando. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que podría hacerles a ustedes es, ¿qué hacemos cuando nos aparece un dolor en cualquier parte del cuerpo? Posiblemente lo comentamos con alguien, posiblemente tenemos la capacidad de ir al doctor y vamos con el doctor. Pero este dolor, si empieza a ser recurrente, significa que hay un proceso psicológico que tenemos que salvar y que sanar. Y ese proceso psicológico tiene que hacerse mediante preguntas y mediante respuestas. Bien, todos nosotros al cruzar con una enfermedad cualquiera que sea, evitamos el camino largo, o sea, queremos el resumen pronto. Y esa resolución que queremos pronto, lo hacemos para evitar el dolor, sin saber que el dolor es lo que nos puede hacer consciente nuestra capacidad de respuesta para encontrar la resolución natural y del cuerpo a esa enfermedad. ¿Sí? Entonces, evitamos el dolor
evitamos las idas a los médicos, evitamos activar nuestra conciencia y estamos utilizando el medicamento solamente para aliviarnos de manera rápida de nuestro malestar. Bien. Otra pregunta que necesitamos contestarnos es la pregunta de lo que somos en realidad. Sí, somos un cuerpo humano y ese cuerpo humano pues, tiene órganos y esos órganos tienen funciones y esas funciones activan lo que llamamos nuestra capacidad de conducta normal o anormal. ¿Sí? Normal es que estén bien los órganos y que funcionen bien. Y lo que hagamos con nuestras conductas pues depende de nuestro estado de conciencia. Bien, entonces podemos pasar la vida intentando hacer las cosas bien o excelentemente bien. O, en su defecto, podemos ir por la vida intentando golpear, intentando esclarecer mi punto de vista, que sobresalga que lo que yo diga sea lo correcto de todo lo que pasa alrededor. Y eso te va generando conflictos. Y los conflictos más comunes que tenemos los seres humanos, obviamente, cuando lo externamos hacia afuera, pues van a ser cualquier persona que esté cerca de nosotros, que puede ser nuestro papá, nuestra mamá, como vínculos primarios, nuestros hermanos como vínculos secundarios, amigos como vínculos terciarios importantes. Y si tenemos una función de educador o de maestro o de psicólogo, pues entonces tenemos otro tipo de interacciones desde una perspectiva social o cultural. Y lo que somos cada uno de nosotros, sí, en realidad tiene que ver con la capacidad de respuesta que vamos a tener a cualquier problemática que podamos tener, ¿sí? Esto es, si yo digo que yo soy un organismo biológico y un organismo sexual, pues entonces mi capacidad de respuesta va a ser de vida y de reproducción. Pero si yo digo que soy más que eso, entonces tendríamos que ver qué capacidad de respuesta tenemos para lo otro. Al revisar pensadores como, como Chopra, como Brian Weiss, como Erich Fromm, descubrimos que cada uno tiene una perspectiva de su función social, de su elección de profesión y de amar. Pero no siempre sucede así, o sea, a veces tenemos respuestas que sentimos que van encaminadas hacia el amor cuando en realidad no lo es. Entonces tendríamos que darnos cuenta de eso. Entonces, ¿quién soy? Bueno, pues soy un ser que intento crear conciencia para expandir esta conciencia en los demás y que esta conciencia genere luz propia. Y la luz propia tiene que ver con darnos cuenta de nuestros errores. Y nuestros errores son el matiz de donde se originan los conflictos. Y estos conflictos son el origen de las enfermedades. Curiosamente y paradójicamente, las enfermedades son parte de un despertar, si lo podemos ver desde el lado positivo, o son parte de una maldición, si lo podemos ver pues del lado negativo. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Yo qué hice? Yo no he hecho nada, ¿sí? Pero en realidad los seres humanos tenemos que descubrir estos mecanismos, ¿sí? Eso sería una primera parte de la situación de enfermedad. La segunda parte es cómo funciona nuestro organismo. Habíamos mencionado tiempo atrás que nuestros organismos funcionan con nuestros órganos, ¿sí? Y estos órganos nos hacen sentir bienestar. Pero cuando conflicto y ese conflicto empieza a generar residuos y contradicciones en mi persona, en mi ser, y esas contradicciones me generan malestar, entonces mi malestar se va haciendo agudo, se va haciendo más fuerte, se va haciendo más grande, y lo que sucede con las personas que están cerca de mí, pues yo genero ese conflicto hacia las personas que están cerca de mí.
Y entonces, un mecanismo de defensa que utilizamos es culpar a los demás de lo que me pase a mí. Y ese mecanismo de defensa no nos va a llevar a nuestra beneficencia personal. Nos va a llevar a evitar, exactamente, a evitar el dolor, pero no nos va a llevar a la resolución de nuestra enfermedad. Entonces, cuando usted se pregunta, tengo esta enfermedad, y usted se responde, es que tomé mucha agua, sí, es que me preparó mal mi esposa la limonada. Entonces, estamos culpando a una persona de un proceso personal, y eso es lo que tenemos que revisar. ¿A dónde van nuestras culpas? ¿A dónde van nuestros miedos? ¿A dónde van nuestros odios cuando se aparece una enfermedad? Entonces, ¿por qué? Porque entonces en vez de ver lo que me está sucediendo a mí como resultado de un proceso personal mío, como resultado de un proceso de pensamientos negativos míos, como resultado de unas percepciones equivocadas mías, entonces no es posible que se llegue a la luz. Entonces, en este vaivén de cosas, los seres humanos tenemos, pues, fisiológicamente dos hemisferios, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, y cada uno con sus funciones bien específicas. Cada uno tiene que ver con el izquierdo, pues tiene que ver con la coordinación de todos los órganos que tenemos dentro, y el derecho tiene que ver con una parte que se conoce como espiritual, que se conoce como divina. Y en esta parte espiritual o divina es exactamente el mundo inmaterial, el mundo que no es materia, el mundo que es espiritual. Entonces aquí tenemos varios procesos en el mundo espiritual o en el mundo que no es material. A ver, ejemplo, un pensamiento, ¿dónde se origina? Si vemos la bioquímica del organismo, daremos cuenta que pues hay interacciones entre neuronas, las neuronas llevan sus transmisores, sus transmisiones llevan señales y hay una neurona a otra. Eso sería el interior de nosotros, ¿sí? Pero el pensamiento que puede ser negativo, ¿de dónde se origina? La palabra que puede ser dañina, ¿de dónde se origina? Un recuerdo negativo, ¿de dónde se origina? Entonces, esta parte se le conoce como la parte mágica. Y esta parte mágica tiene que ver con que revisemos creencias que se nos inculcó o que se nos sigue inculcando, que pueden ser equivocadas. Tiene que ver con miedos que están ahí guardados. Tiene que ver con ideas que se generan. Y tiene que ver también con la forma como estoy percibiendo el mundo. O sea, yo puedo decir una bendición ahorita y pues qué bonito sol, está cayendo un atardecer fabuloso de este lado. O puedo decir lo opuesto, ¿no? Otra vez este calorón, ya me tiene hasta la maíz. Entonces, son respuestas que estamos dando a un entorno natural, pero que se originan en nuestra mente. Entonces, pensamientos, sentimientos, percepciones, ideas, ¿sí? Creencias, es la parte mágica. Y esa parte mágica nos permite llegar a creer para después crear, y crear para dar respuestas a las situaciones que estamos teniendo. Entonces, podemos decir que esta parte espiritual, sí, puede estar en los innovadores, en la gente creativa, en la gente que está inventando, está bastante bien, pero en la gran mayoría de las personas pues no la ponen a funcionar, porque dan situaciones de forma determinada. Es que mi papá era así, pues yo también soy así. Es que mi abuelo era alcohólico, pues yo soy alcohólico. Es que mi papá era así, yo también soy así. Entonces, eso nos permite pues vivir
estancados en la vida, ¿sí? Otro tema que podríamos ver es que aunque nuestro mundo funcione con situaciones que conocemos como dualidades, ¿sí? Pues damos respuestas que van de un tramo a otro. Esto es, estoy muy lejos del médico, no puedo ir al médico. En vez de decir, llegando a la casa, pues voy al médico. Y estas situaciones que tienen que ver con la dualidad es que las respuestas se van de un hemisferio a otro, o sea, del polo norte al polo sur, o del norte al este, o del este al oeste. Y esas respuestas a lo que somos no nos permiten centrarnos en realidad en nuestros procesos personales. Y al no centrarnos en nuestros procesos personales, más del 90% de la población, pues entonces, o una de dos, o agradece a Dios las cosas, o culpa al diablo, ¿verdad? Entonces, como los dos puntos convergentes o extremos que están. Pues si es una persona, vamos a decirle que tiene una fe en Dios, pues puede decir, bueno, le agradezco a Dios por el día, por la semana, por el bono, por el trabajo, etcétera, etcétera. Y si no, pues va a culpar al diablo de la borrachera, del estrés, de las drogas, de que no tiene trabajo. Pues es que el diablo, no me, ¿sí? Cuando en realidad pues somos nosotros. ¿Sí? El siguiente punto que queremos revisar es qué estamos haciendo mal como personas para que las enfermedades empiecen a llegar a nosotros. ¿Dónde me he equivocado? ¿Con quién me he equivocado? ¿A quién insulté? ¿A quién le falté al respeto? ¿Sí? ¿Cómo estoy con mis hijos? ¿Cómo estoy con mi pareja? Y nos vemos en esa parte, ¿sí? Carl Gustavo Jung decía que cuando nos empezamos a acercar a nuestra sombra nos puede dar luz. Esto es, yo puedo culpar que tengo mal carácter por la diabetes, pero yo puedo también sanarme aceptando que la diabetes es una enfermedad que me puede llevar a dos extremos. Uno de ellos, a que un órgano de mi cuerpo, ¿sí?, se vaya poco a poco debilitando y reviente, o dos, a que haga algo antes de que esto suceda. Entonces la enfermedad como camino es un método que debemos utilizar no solamente para evitar el dolor, sino para hacer consciente nuestra sombra. Nuestra sombra es la parte oculta que hemos venido metiendo en cajitas ahí a lo largo de nuestra vida. Dije una mentira, pues no hay bronca. Me robé una manzana, pues la voy, ¿sí? Y voy haciendo cositas a lo largo de mi vida, pero yo lo sé, pero los tengo guardados. Y en la medida que estén guardados ahí, pues no me permite pues reflexionar y accionar la conciencia. La conciencia en esta parte forma un papel fundamental porque activa, una vez que se activa la conciencia, la sombra y los actos que vimos o que hicimos y que hirieron a los demás, los vamos a aceptar y vamos a hacer la actividad que se conoce como reconciliación con la sombra. Esto es, a la persona que dañamos, vamos a hacer un paréntesis, vamos a hacerle una invitación, vamos a hacer una comida para decir, ¿sabes qué? En aquel momento, en aquel tiempo, pasó esto conmigo y contigo, yo me fui airado, me fui enojado, me disgustó mucho que tú hicieras esto, pero pues creo que es el momento de soltar, ¿sí? Y cuando hacemos eso, nuestro interior empieza a funcionar, empieza a trabajar, ¿sí? Entonces, la sombra que tenemos es una sombra que mientras no la hagamos consciente, va a hacer que el camino de la enfermedad siga recurriendo de manera natural hacia nosotros y esta se presente bajo cualquier circunstancia, ¿sí?
Otro de los conceptos que tenemos que revisar al revisar, perdón, la abundancia, es el concepto de bien y mal. El concepto de bien y mal que desde épocas tempranas se nos inculcó. Pues hace el bien sin mirar a quién, pero pues el mal ahí estaba siempre presente, ¿eh? Hay una letra de una canción de Arjona que dice: tengo una cita con Dios a las 5:50, y el diablo me espera al 15 para las 6. O sea, y en esa paradoja está nuestro bien y nuestro mal. Si nuestros conceptos de bienestar en realidad traen bienestar, pues los felicito. Abrazos, bendiciones para todos ustedes que hacen eso. Pero si los conceptos de bienestar son conveniencia, entonces no estamos obrando ni haciendo las cosas bien. Entonces, ¿qué es bien y qué es mal? ¿Sí? Entonces, le preguntaron a uno de los nazis, ahorita no recuerdo el nombre, pero fue de los que mataron mucha gente ahí, y dijeron: ¿y usted cómo actuó? No, pues yo actué bien, porque mi nación me decía que exterminara a los judíos. Entonces, imagínense la conciencia, la capacidad de conciencia que tuviera este personaje, porque decía que si mataba más judíos, pues estaba bien. Entonces, tiene que ver con esa activación de la conciencia, ¿verdad? Porque la conciencia, mientras no sea activada, sí, todos los seres humanos vamos a ser manipulados por otros seres humanos. Y la manipulación del ser humano no es más que la ausencia de lo que conocemos como yo soy. ¿Y qué es lo que yo soy? Sí, pues yo soy la respuesta a las peticiones. Sí, yo puedo ser una chispa divina, es humana, como lo dijera Brian Dier, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras no reconozcamos nuestras actuaciones bien intencionadas y evitemos aquello que está mal intencionado, que va dañino, que va podrido hacia los demás, entonces la activación de la conciencia no se va a dar. ¿Sí? Conceptos bien y mal, concepto de sombra, ¿sí? Y lo último que podríamos revisar el día de hoy de manera breve, porque después voy a anexar los videos que quieran que vean, para que complementen esta información que les estoy dando. Y tiene que ver con nuestro cuerpo humano en este siglo XXI, en este siglo XXII, a origen de este tercer milenio, ¿sí? Y cómo estamos respondiendo a esa invasión de enfermedades. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es la conducta normal del ser humano para evitar el dolor y el sufrimiento? Sí, en esa famosa búsqueda de placer, en esa famosa búsqueda de bienestar, que puede ser opiácea, que puede ser bajo influjo de drogas, pero buscamos el bienestar. Entonces, obviamente que ese camino no nos va a llevar a la conciencia. Sin embargo, pues cada uno de nosotros se puede distraer profundamente en eso, y cuando digo distraer profundamente en eso, pues hay gente que se estaciona 10, 12, 15 años en una emoción negativa o una situación de crisis, y no sale de la crisis porque está estacionado con una serie de gamas de creencias, con una serie de gamas de emociones, que esas emociones lo llevan a un sentimiento, y ese sentimiento finalmente es de no quiero, de no puedo, para qué las cosas, y entonces el ser humano baja sus niveles de conciencia. Tendremos que reconocer también que el ser humano tiene sus niveles, y que sus niveles se manejan en niveles de frecuencia de energía, y esa frecuencia de energía, la más apta, la más alta de todas las energías, es la energía del amor. Ya Albert Einstein decía que es la energía que todo lo transforma. Sí, es la más maravillosa. Y bueno, Albert Einstein fue el creador de la teoría de la relatividad, que ahorita todavía los físicos actuales pues siguen escarbándole por ese lado. Sin embargo, desde la perspectiva espiritual, San Pablo lo dijo: el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esa referencia de San Pablo de hace 2000 años a la de Einstein de hace 50, 60 años? Pues tiene que ver que
hay una correlación, y la correlación es espiritual, ¿sí? Cuando tú deseas el bien a alguien, con el simple hecho de mandarle la bendición es suficiente, ¿sí? Hay un video de Chopra que voy a subir, que me gustaría que revisaran más adelantito ustedes, y ese video de Chopra hace referencia a una práctica que hacían los indios de una parte de Oceanía, bueno, ¿sí? Y entonces cuando las tribus se juntaban y hacían sus bailes y sus ceremonias, se lanzaban los huesos, ¿verdad? El brujo de la tribu hacía sus danzas y lanzaba sus, sus huesos, ¿sí? Y después de que lanzaba sus huesos, señalaba a una persona de la tribu. Entonces señalaba a la persona, y cuando ya señalaba a la persona y la indicaba, esa persona se moría a los 2 meses. Imagínense el poder que puede tener una persona de poder hacia una situación de una persona, vamos a suponer, del pueblo. Entonces, ¿qué le pasaba a la persona? Pues se sugestionaba y automáticamente iba minando sus defensas hasta que a los 2 meses se moría. No es que no lo dieran de comer, no es que no tenía alimento, tenía comida, pero ¿saben qué pasaba? Nadie del pueblo le hablaba, nadie del pueblo podía interactuar con él. Entonces, pues, curiosamente moría. Chopra, que es una de las personas líderes espirituales de los últimos años, trabajó con personas adictas en su práctica médica, sí, y él decía que si no había un remedio que la persona descubriera, que lo conectara al Espíritu Divino, iba a perder la batalla contra la adicción. Entonces las adicciones son el resultado de una vida sin sentido, de una vida vacía. Quien inicia las adicciones en épocas tempranas, automáticamente pues está encontrando un camino de destrucción, ¿sí? Recordemos al famoso cantante Elvis Presley, cuando a los más o menos 40, 44 años que se mantenía, obviamente con estupefacientes adentro, un comentarista dice, es que es increíble la capacidad destructiva que tiene en su cuerpo. Entonces fíjense bien, es increíble la capacidad destructiva que tiene. Entonces, porque no salía de una cuando ya estaba con las otras y otras y otras, ¿sí? Entonces, pues estar bien tiene que ver con un estado de conciencia. Estar feliz tiene que ver con un estado de conocimiento, con un estado de conciencia. No es que tenga todo lo que quiera, no, es que estoy contento con lo que tengo. Entonces, viéndola de esta perspectiva, este video de Chopra que les voy a mostrar habla de una práctica que es la práctica basada en la teoría de la relatividad de Einstein, que tiene que ver con las energías de alta frecuencia. Y las energías de alta frecuencia es la aceptación, la sonrisa, el abrazo, el apapacho, la bendición, la oración como propuesta para sanar a algo o a alguien. Entonces, el video está interesante porque ¿qué es lo que pasa con un adicto? ¿Qué es lo que pasa con una persona enferma? ¿Qué es lo que pasa en su mente? En realidad, ¿qué trae esta persona? Y yo les puedo decir que esta persona lo único que ha sentido va a ser rechazo, va a ser abandono, odio, rencor, como un acumulativo de miles de experiencias de su vida, y que esas miles de experiencias de su vida de rechazo, odio, rencor, lo lleva a una posición de energía baja, destructiva. ¿Y qué hace esa persona con la energía baja, destructiva? Va a destruir a quien esté cerca de él, porque el rechazo principal ya lo vivió, y ese fue el rechazo de sus papás, ¿sí? Ojo con eso. Cuando hemos vivido mucho rechazo, automáticamente se traduce en no quiero, no puedo, para qué hago las cosas, eso no es para mí. Se traduce en eso. Cuando la gente tiene eso, pues no tiene una autoestima saludable. La autoestima es el amor que puedas tener a ti mismo, ¿sí?
Y ese amor que puedas tener a ti mismo es el resultado de tus interacciones que hayas acumulado a lo largo de tu vida. ¿Qué tan bien, qué tan mal? Bueno, pues depende de cómo las hayas estructurado a tu vida. Y este mismo video de Chopra nos dice que cuando en realidad sentimos plenitud, cuando en realidad sentimos ganas de vivir, cuando en realidad tenemos energía compartir, se traduce en un estado de conciencia. Y ese estado de conciencia es luz divina o simplemente vamos a llamarle luz. La luz divina es la parte mágica que está ahí en nuestro interior. Y como les decía yo, muchos no la han activado o no saben cómo activarla. Y a lo largo de estas conferencias vamos a dar, sí, pauta, con preguntas de ustedes y con comentarios de ustedes para que esos comentarios los traduzcamos en respuestas y así ir satisfaciendo las necesidades psicológicas que tienen de momento. Porque, por ejemplo, yo puedo tener una hermana que educativamente no se preparó y obviamente las ofertas de trabajo ahorita pues pueden estar difíciles para ella. Pero si esa hermana de trabajo que no se preparó no le falta trabajo, entonces no se queja, voy y me invita a desayunar o de comer, la visito y me trata bien, entonces pues entonces algo está pasando, ¿no? Y lo que pasa es que pues está satisfecha con lo que ella está haciendo hasta ahorita. Bien, las respuestas pueden ser variadas y múltiples. Sin embargo, sí tenemos que darnos cuenta que finalmente el bienestar, la sonrisa, el abrazo, el halago, la palmada, una mirada de bondad, ¿sí? Son hechos que te generan un éxtasis de bienestar. Y por eso Chopra dice que cuando tú ya tienes todo esto y vives con todo eso, ya no necesitas buscar el paraíso, porque pues el paraíso está dentro de ti. ¿Sí? Entonces, enfermedades sin resolución o enfermedades degenerativas, trastornos muy graves en interacciones sociales muy fuertes. Sí, habría que revisarlas y cada uno desde su perspectiva habría que decirle si quiere mandar vibra de amor, vibra de bondad, vibra de paz, de tranquilidad a esa persona, y para eso hay técnicas que vamos a utilizar más adelante para ir sacando todo ese malestar que estamos guardando y que lo tenemos y que lo sacamos como sombra, y que la mayoría de nuestras respuestas son respuestas de negación, de proyección, de exclusión, pero no de aceptación de lo que hemos hecho y de lo que hemos estado trabajando. Otra de las situaciones es atreviéndome un poquito con las personas que hay enfermedades difíciles, que es enfermedades de cáncer, y pues VHI en un caso difícil. Y bueno, hablando un poquito o mucho del cáncer, leí por ahí tiempo atrás un libro creo de 8, no, estoy mintiendo, va a ser de Jorge Bucay. Y en ese libro de Jorge Bucay, ahorita a ver si más adelante me acuerdo de la referencia, narraba que cómo es posible que una persona le llegue al cáncer, cómo le llega el cáncer a una persona, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es que se invade el cáncer? O sea, ¿cómo es que llega y nos visita? O sea, porque pues todos tenemos células, pero resulta que esas células entran en conflicto y una se enferma, y una vez que se enferma esa célula cancerígena, sí, esa célula cancerígena como que tiene una doble función, engaña a otra célula que está bien, diciéndole que ya está bien, y cuando ya la engancha, le pasa su malestar, entonces ya son dos células. Y ya después el proceso va, se juntan 4, 8, 16, 32,
Y el proceso de las células cancerígenas es, se va acumulando hasta que se va haciendo ahí el tumorcito, luego entra la metástasis. Pero, ¿qué lo origina? ¿Qué lo origina? No es una aseveración porque en realidad pues la parte médica, pues yo no soy experto en esto, ¿no? Pero sí dice que cuando me invitaste con tu rabia y con tu rencor, le diste origen a este universo. Tanto odio, tanto rencor que guardaste, que acumulaste, se te quedó dentro. Y como no lo expresaste, se te volvió, se te volvió cáncer. Me invitaste sin saberlo y se generó eso. Bien, hay personas que han pasado por esa enfermedad y obviamente pues después de un proceso de tratamiento la han librado y es que encomiable esto. Personalmente tengo dos amigas, una amiga en Monterrey y un amigo aquí que también es basquetbolista, este muchacho, y igual. Este muchacho se operó, iba haciendo exámenes para que lo operaran de una hernia y le descubrieron cáncer de colon. Y después de un año de tratamiento, o sea, está, vamos, librándola, vamos a ver. Y una amiga de infancia está librando también su batalla, pero ella con cáncer de cerebro. Entonces, hay experiencias que nos tiene que contar. Y yo quisiera que un día tomara el micrófono y lo hiciera, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo su proceso? ¿Qué le dice a los doctores? O sea, y reconocernos en estos malestares es reconocer la humanidad que tenemos que hacer consciente en nosotros mismos, ¿sí? Puede estar enfermo un hermano, puede estar enfermo un hijo, puede estar enfermo un amigo, y en esa medida podemos hacer consciente eso que nos está pasando a los demás. Cuando buscamos causas externas para la curación de nosotros, lo único que hacemos es alargar el proceso, pero no significa que lo vayamos a ganar. Lo alargamos, pero puede ocurrirnos, pues sorprendernos la muerte. La otra es, sí, aceptar que nuestra sombra es tan grande que tendríamos que hacerla pequeña, exteriorizando todos esos malestares que hemos acumulado, que tenemos en una caja negra dentro de nosotros, y empezar a hacer solicitud de perdón a todas las personas que hemos herido a lo largo de nuestras vidas, empezando por los más cercanos, o en su defecto, empezando por aquellos que están un poco lejanos y terminando con los que están cercanos de manera vivaz, de manera excelente. Una última pregunta ahí al respecto es que las personas que libran un proceso de enfermedad, cada una se le irá haciendo preguntas que tiene que responderse en su proceso de enfermedad. Vamos a suponer, si tienen una situación relacionada con las vías respiratorias, habría que hacerse una serie de preguntas y responder desde lo más profundo de su ser la verdad, ¿sí? La verdad de esa enfermedad. Si están enfermas del hígado, obviamente habría que hacer ciertas preguntas. Si están enfermos del estómago, igual. O sea, de cualquier parte de su cuerpo que estén enfermas, hay una serie de preguntas que en su momento lo revisaremos. Ahorita en esta primera experiencia, los videos que están en la página Sana Marte son para ustedes, compañeros. Todos los videos tienen que ver con su sanación y tienen que ver con su luz que deben de conquistar, sí, aceptando su sombra. Su sombra es la parte oculta que no quieren que se dé. Y la otra es cómo es posible que podemos llegar a un estado de equilibrio perfecto, ¿sí? Y ese estado de equilibrio perfecto pues tiene que ver más que nada con tres acciones. La primera vez, ¿qué es lo que pensamos?
La segunda, cómo lo que pensamos se relaciona con lo que sentimos y cómo lo que sentimos se relaciona con lo que expresamos en nuestras interacciones con las personas a nuestro mundo. ¿Sí? Voy a intentar cerrar esta conferencia porque hay 3, 4 videos que quiero que vean. En uno está un padre enseñándole a su hija que su hija quiere ser bailarina y el papá dice que eso no puede ser. ¿Por qué? Porque el papá trae sus miedos, trae sus ideas de lo que es ser mujer y no quiere en su familia una bailarina. Y le va inventando una serie de mentiras a las respuestas que le está haciendo la niña de por qué no, de por qué sí, que esto, que el otro, y finalmente termina bailando con su hija. Ese es un cambio de paradigma que muchos debemos hacer. ¿Sí? Inculcar a nuestros hijos seguridad, no rechazo, inculcar a nuestros hijos, sí, comunicación, no calle, no silencios eternos. Y otra de los videos que quiero que revisen ahí tiene que ver con una persona que este, se salvó del cáncer y obviamente agradece a lo divino, agradece a lo supremo, pues esa capacidad, porque una vez que vences al cáncer, o sea, significa que hay una gracia divina que hizo posible todo eso, ¿sí? Y entonces ahí está otra de las situaciones donde la conectividad con lo espiritual nos puede salvaguardar. Y hay estudios científicos, y eso sí los tengo, un libro de un autor que operaba en el hospital de Los Ángeles y operaba también en el hospital de Miami, ¿sí? Y curiosamente cuando una persona tenía cientos de personas que oraban por él, algo pasaba. Estudios científicos. Y cuando las personas no tienen quien, como dicen, quien les ladre, pues, o sea, se mueren, ¿sí? Ojo con esto. Entonces, ellos decían que las palabras que curan, que la meditación y la oración, sí pueden alargar nuestras vidas y pueden sanar nuestras vidas. Y más adelante lo veremos y los explicaremos detenidamente. Por último, quiero señalar que los videos que estoy subiendo a Sana Marte son con toda la intención de que hagan una reflexión personal, hagan un autoanálisis personal con ustedes mismos y de perdido, llévense esa reflexión personal al momento de dormir, ¿sí? Para que puedan empezar a como dicen, sacar eso que está acumulado adentro y que nos viene haciendo daño. Entonces, los videos los voy a subir ahorita a continuación. Pues voy a subir primero el video de Chopra. Segundo voy a subir, pues están en la página Sana Marte, el video del padre que enseña a su hija a bailar o que intenta enseñarle a su hija a bailar. Después el video de la persona que se cura de cáncer. Y por último un video de una persona que es la experiencia de un rey allá del pasado que tenía llagas en su cuerpo y le dijeron que se fuera a bañar al río 7 veces. Sí, y pues se fue a bañar al río 7 veces y en la última vez que se bañó en el río, pues se sanó. O sea, la capacidad de creer en algo depende también de esa fe que podamos tener, ¿sí? Y la fe, pues es la parte espiritual que no vemos, pero que podemos palpar y sentir en la experiencia de San Pablo, cuando dijo, la fe no es expectativa de todos, pero es la resultante de algo que no ha sucedido, que va a suceder. Es curioso, ¿no? Algo que no ha sucedido, pero que va a suceder. Entonces San Pablo señala esto. Entonces, si tú empiezas a intuir en tu parte mágica que puedes sanar lo que traes, pues va a ser a través de ir sacando tu malestar que te puede estar dañando y que puede estar dando orígenes a tus enfermedades. ¿Por qué? Porque tus pensamientos se originan en lo malo, en lo negro, en lo oscuro, en lo dual, ¿sí? Más nunca lo vemos como
como una totalidad, si nunca vemos todo lo que hacemos como una totalidad, sino antagónicamente, ¿sí? Esto está bueno, esto está malo, esto está alto, esto es trabajo, ¿sí? Bueno, y ya la última frase que quisiera recitar aquí ya para retirarme, este día es una frase de Erich Fromm en su libro El amor a la vida. Decía que el amor es la capacidad del ser humano, ¿sí?, que tiene para hacer posible todas las cosas. Cuando digo hacer posible todas las cosas es exactamente que si estamos enfermos podemos estar sanos. ¿Mm? Y decía, el amor no, ni es estridente ni es extasiable, sino renace en el compartir. Y por eso voy a empezar a hacer estas conferencias para compartirles vivencias personales de amigos de la comunidad en la que trabajé 30 años, la secundaria técnica 50, y de una práctica de 10 años como psicólogo en estimulación temprana, un departamento que atendí en DIF Jalisco hace muchos años, ¿sí? Y que pues de alguna otra manera fueron las bases de esta carrera en la que me ha gustado y lo voy a seguir haciendo. Lo voy a seguir haciendo con todas aquellas personas que decidan hacerlo. Gracias por mi parte y cualquier pregunta, ahí están los comentarios y bienvenidos. El próximo sábado haré la segunda conferencia y el lunes, con el favor de Dios, ya pondré el tema sobre la conferencia. Agradecido eternamente por nuestras vidas, dando las gracias a esa experiencia arriba divina por todo lo que hemos vivido. Muy amables. Dios los bendiga.